El frío dejó de existir. La docena de hombres se había dividido en dos y nos repartieron como si de un botín se tratase. Ya no ponía resistencia y únicamente permanecía soportando los golpes, hasta que por fin pararon. Me percaté que Ramiro estaba a unos 2 metros de ahí. Corría sangre por su nariz, ceja y boca. Su playera era un hilacho. Un señor bigotón y regordete se posicionó a la cabeza para decirnos que nos paráramos o nos cargaba la chingada. Como pude, me reintegré. Sentía la cara hinchada y las piernas dormidas. La piel me quemaba. Pero poco importaba ya. Esta pinche gente no dejaba de repetir que bajáramos con los demás y cantáramos la ubicación de los niños. Bajamos la primera espiral de la escalera sin dejar de recibir patadas, y el resto del caracol casi como un bulto. Desde los primeros escalones me percaté que había más gente en la planta baja, así que para nada quería descender. Volví a resistir, quería decirles a todos que se pudrieran, pero ni eso me salía. Estaba en el miedo, en esa versión del mismo que te corta la voz. De nueva cuenta, advino una marea de palazos y tubos que solo me hacía jurar por Dios mi inocencia. Entre los chiflidos, los aplausos y el griterío, escuché que Ramiro clamaba decir la verdad y repetir: «Solo encuesto gente». Sentía mi boca jugosa y caliente. Todo me sabía y olía a metal. Apenas podía ver. Los golpes, que ahora se sentían como empujones o sacudidas, pararon. Una voz indiferenciada propuso sacarnos y llevarnos a la plaza para que todos vean que con acueducto no se juega. Y bueno, este es un fragmento de un cuento titulado «Y si no voy a trabajar», escrito por mi compañero Roberto, que está aquí presente, y que nos explique un poquito más de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, un poco aquí. La verdad fue como de sensación, o sea, ya tiene un tiempo este cuento, no sé si llamarlo así para empezar. Creo que tiene que ver más como con una especie de crónica con respecto a un hinchamiento que fue como bastante mediático, ¿no? Por ahí del 2015 en Puebla, en la ciudad de Jalpan, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí como que, pues bueno, hay bastantes notas que han tratado de recuperar lo que sucedió. Fíjate que estudios académicos no encontré. ¿Sobre el caso? Sí, sobre el caso, estudios académicos no encontré, pero hay una muy buena investigación por parte de la CNDH. El caso sucede en el 2015, pues bueno, hay como todo un revuelo, ¿no? En términos mediáticos y sociales de las resonancias que llega a tener el caso, pero es hasta el 2017 cuando se inicia una investigación por parte, insisto, de la CNDH, y en el que se intenta recuperar a través de testimonios de funcionarios públicos principalmente qué fue lo que sucedió. Entonces, bueno, pues ahora sí que este informe nos brinda ciertos hechos, ¿no? Que uno puede ir relacionando, pero bueno, al fin del día eso podríamos decir que lo hace una crónica, pero pues también hay otras cosas que no se saben, ¿no? O sea, como el momento de cuando baja, ¿no? Que es justamente este tránsito al cual es lectura, ¿no? Cuando los bajan del Palacio Municipal. Entonces, pues bueno, eso. Bueno, claro, yo creo que es un cuento porque está basado, por supuesto, en un caso real. Sin embargo, bueno, tiene una perspectiva muy interesante que es desde las personas que fueron linchadas, que son estos dos hermanos que eran los hermanos Copado, que eran entrevistadores del INEGI, ¿no? No. De una empresa privada, ¿es cierto? Sí, de una empresa privada.
Pero digo, nada, tampoco es como alejado, ¿no? A una cuestión del pero pues nada, pues quizá ahorita podríamos empezar precisamente por eso, ¿no? Por recordar un poquito los hechos de, o qué fue lo que sucedió o a qué alude. Pero creo que nos saltamos algo, que quizás sería un poco como recordar el propósito del podcast, no sé qué te parezca. Me parece bien, considerando que es el segundo episodio de este podcast. Ay, sí. Bien descuidado. Pobrecillo. Pero bueno, aquí estamos. Y aparte con la promesa de hacer uno la semana entrante. O sea, se vienen 2 capítulos casi que al hilo. Entonces, pues hay que ver cómo surge. Pues bueno, no sé si quieras un poco como comenzar acerca de ahora sí que recuperando cuál es la dinámica de todo esto. Bueno, pues brevemente compartir que pues bueno, este podcast tiene el objetivo de intercambiar experiencias de investigación, en particular que hagan resonancia en el debate de problemáticas actuales, porque bueno, pues más que un espacio formal de discusión, etcétera, quisiéramos generar un espacio de vinculación con otras personas que están investigando temas que hacen a la realidad no solo de México, sino de otras latitudes. Bueno, pues evidentemente ahora a lo que más estamos cercanos es a la realidad mexicana. Sin embargo, no significa que estos temas no puedan pensarse en otros espacios, en otros países, en otras ciudades. Y bueno, pues el objetivo es poder vincularnos con otras personas que están generando conocimiento desde algún lugar, ¿no? Desde la academia, desde su trinchera, desde su activismo, etcétera. Pues para poner en juego esos conocimientos y empezar a discutir qué problemas hay, ¿no? Sí. Simplemente es eso, un y espacio. Justamente, perdona que te interrumpa con esta idea de que titula precisamente el podcast, ¿no? Que es el hecho de que las problemáticas académicas surgen precisamente de la realidad y por lo tanto desbordan, ¿no? Los linderos de esas cosas que se estudian, que se investigan y que, bueno, tienen un buen de ¿cómo decirlo? De sentido, ¿no? Pensarlas fuera de la academia, ¿no? Sobre todo porque siguen sucediendo. Entonces, pues bueno, eso sería un poco como el prefacio. Y pues bueno, ¿cómo ves? Ahora sí con el caso. Sí, por supuesto. Antes que eso, pues bueno, comentar que el tema que nos reúne aquí hoy es acerca de los linchamientos. No profundizaremos en particular en el trabajo como tal, pero bueno, esto viene desde un trabajo que ha realizado Roberto de investigación acerca de los linchamientos, en particular desde una perspectiva psicosocial. Y bueno, pues trataremos de abordar la temática en sus aspectos generales y quizá profundizar en algunos detalles. Claro, sí. Pues a lo mejor como sería importante señalar el hecho de que pues, ya fue un trabajo que dio inicio quizá en el 2018 y concluyó alrededor del 2020. Y ya estamos en el 23. ¡Qué miedo! 2021. En cualquier caso, 2 años o 3 han transcurrido muy rápido. Entonces, pero bueno, ha sido más bien una línea ahí de trabajo que ha sido más bien continua, ¿no? Pero que en ese momento, un poco ahorita trataba de recordar qué era lo que me había llevado a estudiar este tema. Mira, ya me estoy yo preguntando. Porque fíjate que en general este trabajo surgía como de entender aquello que sucedía
en el linchamiento precisamente desde una óptica psicosocial. No, a mí me fascinaba leer trabajos precisamente que explicaban el por qué suceden los linchamientos, ¿no? Entonces, pues en la literatura que yo revisaba en ese entonces, y pues había explicaciones como que yo nombré en algún momento como estructuralistas, ¿no? por hacer referencia precisamente a condiciones, ¿no? Macro, ¿no? Ya sea como estructurales, que devenían en una suerte de desigualdad, y que bueno, eso propiciaba una especie de sustrato que hiciera que deviniera el linchamiento, ¿no? Y por otra parte también está una línea muy importante de investigación respecto al tema de los linchamientos, que enfatizaba en aquellas costumbres de pueblos originarios, ¿no? Para atender la criminalidad, es decir, otras normas de enfrentarse ante la desviación, ¿no? En pocas palabras. Entonces, bueno, grosso modo esas eran las dos vertientes que yo me encontré, ¿no? Por ahí del 2019, cuando 2019-2018, cuando nos enfrentábamos ante un tema como el linchamiento, ¿no? Y que en pocas palabras era, pues bueno, de lo psicosocial que hay. Entonces, pues, no hay nada. y fue algo muy chistoso porque en ese entonces mi directora me decía, no, Roberto, no estás buscando bien, ¿no? Me decían, ¿cómo que no? O no puedes generalizar que no hay nada, ¿no? Me decía, más bien hay que matizar esta parte de que hay pocas investigaciones, ¿no? Pero lo cierto es que, pues no hallaba algún referente que me ayudara a pensarlo, ¿no? Desde algunas nociones que a lo mejor sí son, o sí, que son más idóneas, ¿no? Para explicar la dinámica interna de los linchamientos. Y por ahí sí encontré otro artículo, ¿no? Referente al linchamiento como un fenómeno de masas. Pero eran aislados. Entonces, pues bueno, así fue como surgió todo, y ya como revisitando todo lo que había sucedido, bueno, decir, bueno, pues ya sé que tengo esta inquietud del linchamiento, de brindar como alguna visión que no reduzca el linchamiento meramente a lo estructural, es decir, a las condiciones económicas o a las condiciones políticas de alguna región, y que tampoco lo explique por el ethos de una determinada comunidad, es decir, que no se apegue a las directrices democráticas del Estado mexicano, algo así. Entonces yo decía, bueno, no quiero eso, ¿no? Porque para mí eso en sí mismo ya es una limitante, puesto que directamente la desigualdad no se traduce en un linchamiento, ¿no? Claro. Así como toda desviación tampoco se traduce en un linchamiento. Entonces, bueno, yo quería indagar como en esta parte de que sí puede traducirse en un linchamiento, ¿no? Igual no pensarlo como tan causal, pero pues sí romper con esta especie de esquemas que era con lo que me encontraba. Ok, bueno, veo que ya vas empezando a entrar en el tema. Sin embargo, antes de eso, quizá abordar un poquito este caso, que es el caso que tú retomas durante todo tu trabajo, a lo largo de tu trabajo, que es como pues es un caso particular, me parece, pero bueno, ya iremos viendo, creo que las particularidades del caso y del linchamiento y de la dificultad, me parece que hay para enunciar lo que significa un linchamiento, o las discusiones teóricas que todavía se están dando al respecto de lo que significa este fenómeno. Entonces, quizás si pudieras darnos una breve explicación de lo que fue este caso, para ya pasar al tema de qué estamos entendiendo por linchamiento y bueno, algunas otras palabras que creo que son palabras clave para entender cómo tú estás
dándole lectura a este fenómeno como es desviación, entre otras que por ahí aparecen, pero bueno. Sí, claro. Pues fíjate que este caso en particular llamóme, o sea, te digo, como en este sendero que estaba de entre investigar y a la vez como no dejar de sorprenderme por la crudeza, ¿no? De los hechos, ¿no? Que se narraban sobre todo en notas periodísticas, aún sigue siendo ese, digamos, la aproximación predilecta para el estudio de este fenómeno. Pues encontré justamente en el linchamiento de los hermanos José y David Copado Molina, cosas como bastante llamativas, ¿no? Que me parecieron que justamente a mi parecer posibilitaban reflexionar sobre lo que te digo, ¿no? Escapar de los sistemas explicativos que habían, es decir, como atribuírselo a condiciones macro y también o atribuírselo a condiciones comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, para mí este caso representó un hito en ese sentido, por un lado, y por el otro fue también bastante, ahí sí creo que tuvo que ver con una decisión metodológica, porque hubo un seguimiento, ¿no? A diferencia de otros casos que han sido igual de atroces, este tuvo un seguimiento muy puntual, ¿no? Ahí ayudó bastante el hecho de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, te digo, ¿no? O sea, ahí se recuperaron, se entrevistó gente, ¿no? Y pues bueno, eso se hizo público, entonces ahí fue como darle bastante sustento, ¿no? En términos de metodológicos a la investigación. Entonces, pues bueno, fue a partir de estas dos condiciones que me pareció un caso digno de estudio, pero no que esto no signifique que los otros no, más bien simplemente porque pues, en términos académicos pues, había bastante material, ¿no? para estudiar, aproximarse a él. Entonces, pues bueno, ¿qué será? Aquí creo que podemos retomar el fragmento que decías, ¿no? que empezabas leyendo, porque relata justo relata quizá el clímax de lo que sucedió precisamente el 19 de octubre del 2015, ¿no? Insisto, ¿no? Hay cosas que no se pueden saber y que pues, quedan relegadas a la ficción, si uno lo quiere decir, pero ficción más en términos de adecuación, ¿no? De modelar, de imaginar, ¿no? No tanto de que está alejado, ¿no? De lo que realmente sucedió. Es que se puede recuperar, se puede hacer una suerte de cronología a los hechos, ¿no? Bueno, pues ellos eran precisamente encuestadores de una empresa privada que hacía una especie de suerte de estudio de mercado respecto al consumo de tortilla de maíz. Entonces, pues bueno, ellos eran del Distrito Federal, que también ahí fíjate que desde ahí es uno de los hechos que después cobra relevancia, ¿no? El hecho de que no pertenecían a Ciudad Ajalpan y que tampoco pertenecían a Puebla, que es donde se encuentra esta ciudad, ¿no? Y bueno, también el hecho, por ejemplo, de que uno de los hermanos, el mayor, no se dedicaba al hecho de encuestar, ¿no? O sea, más bien como que el hecho de encuestar fue una oportunidad que le invitó el hermano menor y le dijo, no, pues pagan más o menos bien, 20, o sea, él no tenía experiencia encuestando, ¿no? O sea, más bien fue como una oportunidad económica, laboral de un fin de semana y pues bueno, él accede a entrevistar para esta empresa. Ellos llegan a Tehuacán el 18 de octubre del 2015.
Tehuacán es es una ciudad principal precisamente de Puebla, es un municipio que se encuentra a 23 kilómetros aproximadamente de Jalpan. Y entonces, pues bueno, llega el 18 este equipo de entrevistadores, son 5 si mal no recuerdo, entre ellos los 2 hermanos, José y David, y se organizan, ¿no?, para el día siguiente levantar las encuestas. ¿Qué es lo que resulta de esta planeación? Pues básicamente en que 3 de ellos se quedan en Tehuacán, que te digo es como este centro urbano de aquel lado de Puebla, y David y José se dirigen a Jalpan. Entonces, bueno, al siguiente día hacen eso, y pues bueno, se hospedan en un hotel ahí de Tehuacán, salen a primera hora, se dirigen a este municipio. Y pues bueno, al principio de su día, por ejemplo, ahí es uno de los hechos que no sabemos que no, o sea, como ¿Qué ocurrió? Uno puede imaginar mil y un cosas, ¿no? A lo mejor que la gente sí les empezó a contestar las preguntas, ¿no? Algo muy importante de ahí es que las preguntas tenían que ver con los hábitos de alimentación. ¿Qué comes? ¿A qué hora comes? ¿Con quién comes? ¿No? Te digo, todo esto giraba en torno al consumo de tortilla de maíz. Sin embargo, poco después de las 6 de la tarde hay una llamada vecinal en la comisaría de Jalpan que reporta precisamente la presencia de algunas personas, y esto es un fragmento que se retoma de manera literal de los testimonios, que hacen muchas preguntas, ¿no? Está la presencia de un hombre que hace muchas preguntas. Entonces, pues bueno, ahí se dirige la policía a estas calles, ¿no?, que por cierto no estaban lejanas al centro, y pues bueno, cuando llegan los 2 elementos de la policía, pues se percatan, ¿no?, que están los 2 hermanos. Pues de ahí les empiezan a recriminar mucho esta parte, ¿no?, de porque hacían muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Uno puede inferir que para las 6:30, 6:40 quizá ya estaban terminando su jornada, ¿no?, que ya era lo último. Entonces, pues bueno, ellos, la información que dan es precisamente que trabajan para esta empresa. Empiezan a ocurrir, hay 2 factores bastante importantes. Por un lado, el descrédito, ¿no?, de su versión, es decir, ellos no pueden decir la verdad. Y por el otro lado, los rumores, ¿no?, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Si no son encuestadores, ¿qué son?, ¿no? Y ahí hasta parece como una especie de rima, ¿no? Pues son secuestradores, ¿no? Entonces, bueno, hay como un juego de palabras que se empieza a combinar, ¿no? Empieza a transformarse, empieza a significar una cosa a la otra entre el tumulto. Yo me imaginaba esto como una especie de teléfono descompuesto, ¿no? Porque muchas veces así funciona el rumor, ¿no? El rumor primero como una forma de contener el miedo, pero también por el otro lado de darle sentido, ¿no?, a aquello que representa peligro, aquello que le temo. Bueno, para no alargar un poco más los hechos del caso, lo que procede es que hablan a la empresa ratifica el dicho de los hermanos, y dicen que se dirigen hacia allá, ¿no? Recordemos que el encargado está en Tehuacán, está medianamente lejos, ¿no?, aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros, como ya te había comentado. Entonces, pues bueno, pues no es que pueda llegar rápido, ¿no? Como quiera, se implica 1 hora aproximadamente, y eso en la mejor de las condiciones, ¿no? Que se encuentre el transporte, que no haya algún accidente en la carretera, etcétera, etcétera. En eso, pues decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los vamos a llevar a la comisaría de Jalpan. Los llevan precisamente a la comisaría de Jalpan, ¿no?
Aquí esto pudiera dar la impresión, digamos, de que va a haber un seguimiento, ¿no? Entre la ciudadanía. Uno pudiera decir, sí, se va a atender, se va a investigar, ¿no? Pero ciertamente también prima la desconfianza, ¿no? Y como te decía, al no encontrarse tan lejos del centro, lo que ocurre es que mientras llevan a los hermanos Copado Molina, algunas personas deciden seguir la patrulla a pie, ¿no? Dirigirse precisamente hacia la comisaría. Llegando a la comisaría, se procede nuevamente a marcar a la empresa para ver dónde vienen. Entonces se ratifica el dicho, se muestran las credenciales y ahí la CNDH ratifica que en efecto se buscan los nombres de ambos en la plataforma llamada Plataforma México, que servía en ese entonces para buscar los antecedentes penales que pudieran estar activos para las personas, ¿no? Entonces pues se ingresan los nombres, se comprueba que efectivamente no hay ninguna orden de aprehensión o algún antecedente penal que los pudiese vincular con las atribuciones que se les señalaba. Que se les señalaba, ¿no? Que sobre todo, te digo, tenían que ver con esta parte del secuestro, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado está ocurriendo en la comisaría, y afuera de la comisaría pues empieza a reunir más gente, ¿no? Ahí pues el rumor está a lo que da, ¿no? O sea, ya sean motivados por la simple curiosidad, movidos por el rumor, ¿no? Que también, te digo, es como en sí mismo un fenómeno psicosocial que merece toda la atención, es decir, cómo funciona y qué es lo que produce. Y pues bueno, ¿no? Entonces ahí sucede algo muy importante, porque una de las personas que está en la plaza, una transeúnte, comenta que a su hija la acaban le intentaron jalar, ¿no? Esas son las palabras que se recuperan, ¿no? La intentaron jalar unos hombres y meter en una camioneta, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Todo esto empieza a ser como... Coincide el perfil. Sí, empieza a coincidir, ¿no? Dos hombres, luego el hecho de secuestrar su hija, niños, que también ahí es otro elemento, ¿no? Que ya lo mencionaba Girard, ¿no? En especie de, pues sí, cuando se busca un chivo expiatorio, ¿no? Que justamente la violencia colectiva suele ser más proclive cuando se trata de alguna figura que representa mayor vulnerabilidad social, como los niños, ¿no? Como las embarazadas, ¿no? Como alguna figura sagrada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eran los niños, ¿no? Eso empieza a circular a la par del secuestro, no deja de ser el secuestro en general, para focalizarse en la figura de los infantes, ¿no? De los y las infantes. Entonces, pasa esta señora, dice, no, o sea, déjenla pasar, intentaron jalar a su hija, no, pues que sí, ¿no? Tocan ahí en la comisaría. Ok, pero que pasen, ahí hay variaciones, pero bueno, la versión, te digo, al menos de la CNH, es que pasan 4 hombres para dar fe de la posible identificación de los secuestradores, ¿no? Las personas que intentaron jalar a su hija. Pues bueno, le presentan a la señora, a los hermanos Copado Molina. Su hija no los reconoce, entonces pues se descarta su vinculación, es decir, pues ellos no tuvieron nada que ver en ese asunto. Y pues bueno, ¿no? Ahí uno podría pensar que hay tranquilidad en el asunto, pero al salir pues la señora dice que no, ya, imagínate, ¿no? O sea, ya tenían como, estaba el rumor, luego ya parecían tener la prueba, que era esta señora, ¿no? La que ratificaba la misma verdad que se había hecho entre el tumulto. Cuando salen, ella dice que no,
pero empieza otra vez a operar el rumor, ¿no? De decir, bueno, ¿no? La sobornaron o la amenazaron, ¿no? Para que no los identificara, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ahí yo lo llamaba como una especie de máquina de producción de verdad, ¿no? En el que pueden existir y existen existen discursos en contrasentido, pero pues no se comparan con una maquinaria, ¿no? Que en este caso era la que se estaba gestando afuera. Entonces, pues bueno, aunque ella dice que no a la masa, pues dice, no, pues es que la amenazaron, no, pues es que le pagaron. Entonces, pues bueno, ahí esto empieza a generar, al contrario de lo que se espera, una reacción más violenta, ¿no? Y que no lo explica en sí mismo, ¿no? También ahí en Ajalpan hubo como una historia de inestabilidad política, ¿no? Que también tenía que ver con la destitución de 3 alcaldes, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de 20 años, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, aquí es donde se inserta justamente el relato que la parte del relato ahí Claro, que leí al principio. Y qué interesante porque, bueno, dices el rumor, cómo funciona y qué es lo que produce. Y sí, pero también esto que señalabas de quién es el que es atacado, ¿no? Que en este caso, pues la parte más fuerte es cuando hablan de la niña que intentan jalar, ¿no? Es decir, como decías, de las infancias. Y qué difícil en ese momento, porque cómo frenas a una masa enardecida, ¿no? Es complicado. Igual creo que en general es complicado hablar justo de una causal directa del linchamiento, ¿no? Porque igual hay otros momentos en los que suceden casos quizá no similares en términos de secuestro. Podemos hablar a lo mejor de otros fenómenos como el feminicidio, en los que no es que propiamente ocurra un linchamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a pensar el linchamiento? Y cómo quizá no darle una forma estructurada, porque entiendo que hasta el final no... pues hay diferentes aristas, ¿no? Hay diferentes perspectivas también desde cómo entender el linchamiento. Pero bueno, quizá algunas líneas que nos puedan ayudar a entender qué es el linchamiento, cómo caracterizarlo, qué otros fenómenos ocurren a la par del linchamiento. Sí, claro. Pues bueno, un poco ahí continuando con los hechos, pues lo que deviene es el linchamiento, ¿no? Y que en este caso concreto sí termina, ¿no? Acaba, o sea, termina en un asesinato de ambos hermanos, ¿no? Y que pues sí, uno tiene un poquito de imaginación, se puede tener un acercamiento a lo atroz de la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fíjate que justamente la definición misma del linchamiento, al estudiarlo, fue con algo que me encontré, ¿no? Primero con el hecho de que en México tal cual no existe una figura penal de linchamiento. Evidentemente sí conforma una figura jurídica el homicidio, ¿no? Y tiene sus agravantes, también las lesiones, ¿no? Igual la figura de motín, ¿no? Pero de manera concreta el linchamiento no está tipificado, ¿no? Entonces, pues no hay una versión hegemónica, por decirlo, al respecto. Entonces yo me encontraba con definiciones como sumamente amplias, o mejor dicho, divergentes, ¿no? Sobre todo en un punto que a mí me parecía, o en dos puntos, ¿no? Que yo revisitaba y me parecían cruciales. Por un lado, pues, la mayoría de las investigaciones coincidía, pues, el hecho, ¿no? En una violencia colectiva
ejercida a una minoría de personas, ¿no? O sea, creo que en eso no hay medio en el asunto, todos dicen, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí surgen dos diferencias, ¿no? La primera de las investigaciones, o bueno, la mayoría de las investigaciones enfatizan, si no, ahorita estoy tratando de recordar otra investigación que es de Argentina, pero bueno, si no, en cualquier caso, al menos la que estoy pensando surge después, pero se hacía énfasis a lo que veo es que se hacía énfasis en la violencia física, ¿no? Siempre decían, bueno, la violencia física como parte del linchamiento, por un lado, y por el otro, por ejemplo, Raúl bien enfatizaba mucho que todo linchamiento implica la muerte de la víctima, ¿no? Que si no sería una tentativa de linchamiento, un poco como sucede con el linchamiento, con el homicidio y tentativa de homicidio. Entonces, pues bueno, ahí es donde yo me empecé a encontrar estas discrepancias, ¿no? Con este caso no, pero en general con el estudio, cuando decía, bueno, pues es que el hecho de que la persona no muera no significa que no exista un linchamiento, ¿no? Más bien se me hacía como una posición un tanto reduccionista del fenómeno. Entonces, bueno, por ahí empezaba a criticar y pues bueno, te digo eso por un lado, o criticado, y por el otro la parte de la violencia física, en la que decía, bueno, pues es que a lo mejor no en todos los linchamientos se persigue la violencia física, ¿no? O al menos se persigue, pero no es la única, ¿no? Ahí, por ejemplo, pensaba en otro tipo de expresiones como por ejemplo, las inscripciones que se hacen sobre los linchados por ejemplo, de soy ratero, ¿no? Que tienen que ver más con un aspecto de la exposición pública y por lo tanto de la vergüenza, u otros tantos que simple era pues maniatarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es que también empezaban a encontrar esas diferencias, esas distancias, ¿no? Y pues bueno, a mí me parecía que esos eran como elementos que tenían que reformularse, ¿no? Y que se fueron reformulando a lo largo de toda la investigación. Entonces, pues bueno, básicamente yo concebía el linchamiento como una acción colectiva, ¿no? Pública en el sentido de que pues acontece por lo regular en el espacio público, extralegal porque pues no está contemplada en los códigos penales, ejecutada por una mayoría, y en la cual no necesariamente mediaba una violencia física, pero no de manera exclusiva. ¿Y por qué ocurría? Pues bueno, pues también ahí era otra diferencia, ¿no? Muchos decían, bueno, pues es que es una violencia colectiva que acontece por ejemplo, vulnerar las normas de una determinada comunidad. Entonces, o sea, yo decía, bueno, pues es que no siempre, ahí es una de las diferencias cruciales, ¿no? O sea, bueno, pues es que no siempre hay una transgresión real de la norma, ¿no? Un poco como sucede en este caso, ¿no? Es decir, pues ellos en realidad nunca secuestraron, ¿no? Ellos lo hicieron explícito en su momento, en investigaciones posteriores también quedó evidenciado este hecho. Entonces, pues bueno, ahí un poco me llegaba de la sociología de la desviación, en el que dicen que pues bueno, en pocas palabras, para que alguien sea considerado desviado, que puede ser un criminal, un delincuente, pues no necesariamente implica que haya realizado la transgresión que se le imputa, ¿no? Es decir, existen acusaciones falsas, ¿no? Así de manera muy simple, existen acusaciones falsas y que para el público son creíbles, ¿no? O incluso una acción que no constituya un delito como tal, ¿no? Por ejemplo, me acordaba de esta película Canoa, en donde se lincha igual a un grupo de jóvenes que son acusados de comunistas.
que, bueno, más allá de lo que implique esta palabra y de lo que implique en ese tiempo, no constituía como tal un delito. Sí, claro, también hay, fíjate, o sea, justamente esa fue una de las, digamos, de las ventajas analíticas y teóricas que me dio la palabra de desviación, ¿no? Que desviación no se traduce necesariamente en un delito, es decir, que puede existir un comportamiento desviado sin que se esté ejerciendo la comisión de un delito, ¿no? Pues, bueno, ya por ejemplo Howard Baker decía, bueno, pues en cierto sentido todos somos desviados, ¿no? Cuando nos pasamos un semáforo, cuando tiramos la basura en vía pública, ¿no? Cuando quizá no se recoge tan fácil, ¿no? La S de los perros, pues ahí en cierta medida se puede estar cometido, se puede estar considerando que se está ejecutando un acto desviado, ¿no? Pero no necesariamente es un delito. O incluso cuestiones de cortesía, ¿no? O sea, muy simples. Como alzar la voz, ¿no? O sea, o comer de cierta manera. Entonces, bueno, decía, bueno, uno puede ser categorizado como desviado, etiquetado como desviado, sin cometer un delito y sin que este realmente haya sucedido, ¿no? Entonces ahí va como en dos vertientes, ¿no? Claro. Entonces, pues para mí era un poco lo que sucedía, ¿no? En este caso, porque ni se había cometido un delito, es decir, el supuesto jurídico de secuestro. Bueno, en este caso sí se contemplaba, pero pues básicamente era ese hecho, ¿no? De que pues, no lo habían realizado, ¿no? Y sin embargo, o más bien pese a esta falsa acusación, pues operó, ¿no? La etiqueta de desviación y desencadenó un proceso de estigmatización, ¿no? Que ahí es como otro de los de las nociones teóricas que me ayudaron a parecer a robustecer la comprensión de este fenómeno. Bueno, ¿y cómo pensar la estigmatización? Sí, pues fíjate que ahí la estigmatización fue como algo, te decía, fue como una noción clave porque ahí coincidió con un trabajo que salió precisamente en el 2019 de Esteban Rodríguez Alsota, en el que él, sin estudiar ningún caso en particular, abordaba el linchamiento precisamente como un fenómeno en el que operaba este proceso, ¿no? Psicosocial. Él decía, ¿no? Sobre todo en jóvenes, ¿no? De clase baja, ¿no? Que tienen piel morena. Entonces, pues, bueno, eran como los tres elementos que se conjuntaban, ¿no? Ahora sí que para armar el chivo expiatorio predilecto, ¿no? Joven, la etiqueta de jóvenes, por el otro lado la clase socioeconómica, que es baja, por el otro lado el tipo de tez, ¿no? El color de tez. De alguna manera se construye como al enemigo. Sí, como al enemigo. Entonces, pues bueno, para mí fue así, leí Rodríguez Alsota y para mí es lo que para mí explica en gran medida este suceso, ¿no? Pues de entrada que eran jóvenes, ¿no? O sea, no... Siempre ser joven es peligroso. Sí. Justamente por todo lo que se le asocia, ¿no? Por ahí, ahí me parece que retomó Reguillo en algún punto, ¿no? De esta vinculación imaginaria de la juventud con el delito, con lo desviado, con lo que irrumpe. Entonces, bueno, hay eso por un lado, pues también eran de clase baja, ¿no? Y no eran blancos, ¿no? O sea, ahí fueron como un buen de elementos que sí fueron condicionando, ¿no? La respuesta, ¿no? En lo que desencadenó este linchamiento. Y aún más el hecho de que eran foreños, ¿no? Uh-huh. Eso ya no lo dice Rodríguez Alsota, pero ahí yo lo complementaba, ¿no? Siempre ahí está como... ahí yo ponía que pues bueno, ¿quién es el desviado por excelencia? Pues es el extranjero, ¿no? Que en sí mismo ya
ya es un enemigo, ¿no? Sí, representa un peligro. Sí, representa un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el riesgo potencial, o sea, de ahí, ¿no? El extranjero es lo que está afuera, ¿no? El ex, ¿no? Lo que no pertenece, lo que sale del radar. Entonces, pues bueno, ahí es que también yo explicaba, ¿no? O sea, se conjuntaron estos 4 elementos en total que pues, todo orillaba a que hubiese una respuesta hostil. Y que claro, esto que señalas no es excluyente de que suceda a otros sujetos, que aunque en la media son mayoritariamente hombres, jóvenes, de piel morena, no significa que no ocurra a otros sujetos, ¿no? Incluso aunque se conjuntaran todos los elementos, tampoco implica que exista un linchamiento. Sí, no necesariamente. Aquí digo, habrían un buen de elementos, ¿no? que no explican en sí mismo el linchamiento, pero que sí sirven para constelar o para ayudar en la comprensión de otros casos similares. Que claro, aquí lo que tú decías, el hecho de ser hombre, ¿no? También era algo que juega muy importante. No recuerdo ahorita de manera exacta el porcentaje de linchados hombres, linchados mujeres, pero pues sí hay una diferencia como bastante significativa, ¿no? Cargada efectivamente hacia hombres, ¿no? Y que son jóvenes, pues aún más. Eso se ha investigado, o sea, ha estado, no sé, por ahí creo que existe un estudio de Fuentes Díaz desde el 2005 en el que establece que está enfocado en que es una violencia de pobres contra pobres. Y también en otras latitudes. Si mal no recuerdo, hay un artículo de Carabanca en Argentina, 2011, que se llama algo así como de qué hablamos cuando hablamos del linchamiento, y también establece esta correlación, ¿no? Sin embargo, es Rodríguez Anzueta quien hace este esfuerzo teórico explicativo de vincularlo con el hecho del estigma, ¿no? Y bueno, pues te digo, sale en el 2019, es cuando yo estaba finalizando y dije, bueno, pues esto lo necesito incluir porque es algo que también yo estoy viendo. Y enriquecía un montón tu trabajo. Sí, le daba en ese sentido resonancia en otras latitudes del continente. Entonces, pues bueno, para mí eso fue como algo muy, muy importante, y creo que fue uno de las cosas como bastante que fueron orales en el trabajo, ¿no? Es decir, el funcionamiento del estigma como, por un lado, como una respuesta, por decirlo, no quiero decir automática, pero sí como bastante reaccionaria, ¿no? De enfrentar el peligro, y al enfrentarlo, pues ¿qué es lo que hace el estigma? Pues lo controlas, ¿no? Le das un rostro, le das una estatura, le das una apariencia, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía como crucial, porque desde ahí ya hay violencia, ¿no? Fíjate que acá recuerdo uno de los hechos del caso, e incluso cuando ya te relataba esto de que está la llamada vecinal que alerta a la comisaría por un sujeto que está haciendo muchas preguntas. A la par le toman fotos a uno de ellos y lo suben a Facebook, a la página de la ciudad, ¿no? Que se llama, si mal no recuerdo, Ajalpan, ¿no? Y ponen, vecinos reportan que este sujeto está presentando, ¿no? Eso se envió a la par. Entonces, bueno, desde ahí ya hay una violencia que tiende a, pues, a etiquetar, ¿no? Y a visibilizar, a comunicar, como si hubiese esa necesidad de vigilancia continua, ¿no? Que también fue otro de los elementos que ahí recuperaba, ¿no? Acá me parecía interesante recuperar una parte que mencionas en el trabajo, que es más, que retoma un poco el contexto y el incremento de la violencia a partir de la llamada guerra contra el narco,
de Felipe Calderón, pero no particularmente ese hecho, sino hablar de la cotidianidad de la violencia y de la tolerancia a altas violencias que ya estaban establecidas. Y bueno, no solo eso, sino pensar también en la corrupción, pensar en estos sentimientos de miedo y de inseguridad que va señalando, ¿no? que generan una cierta especie de vecinos alerta, y que están de alguna manera fortaleciendo el punitivismo, que incluso en algún momento recuperas también al Sueta hablando de una tensión entre el punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo. Sí, pues ahora sí que es que justamente eso que retomas es creo que un apartado que en sí mismo merece un capítulo aparte o un episodio aparte, porque claro, corresponde con un fenómeno que se ha estudiado desde, pues, sobre todo aquí en América, en México y en América Latina, toda América Latina, desde la primera década del siglo XXI, ¿no? Pero que ya tiene cierto recorrido en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo desde los 90, desde los 80, y que básicamente se refiere como, ahí que es el vigilantismo, ¿no? Y que refiere a todas aquellas prácticas de vigilancia, de cuidado, entre comillas, ¿no? Que reproducen una hostilidad. Por ahí yo retomaba justamente este concepto, ¿no? Rodríguez Anzueta en algún momento dice, bueno, pues es que el vecinalismo que se vive hoy en día no es aquel inmiscuido en la política, ¿no? Que se preocupaba por a lo mejor por la mejora en los servicios, ¿no? Como el agua, la iluminación, la luz, ¿no? Sino tiene que ver más con un vecinalismo, vecinos cuyo punto de unión es la preocupación respecto al crimen, ¿no? Es decir, la inseguridad, y eso es lo que los une, ¿no? Los une, pero a la vez los distancia. Entonces, pues bueno, yo decía, sí es un vecinalismo, pero pues en realidad parece un fenómeno más bien generalizado, ¿no? Sí, generalizado, en el cual no se necesita o no es necesario que se comparta la misma cuadra para tener la misma preocupación, ¿no? Los mismos estigmas, los mismos clichés, que ahí tiene que ver con el punitivismo, lo vincula un poco, es decir, con estos discursos que defienden como la mano dura, ¿no? Las cámaras, la cárcel, el castigo duro. Sí, el castigo duro, ¿no? O lo que en Argentina precisamente se llamaba el gatillo fácil, ¿no? Uh-huh. Es decir, este abuso policial, ¿no? Esta sospecha, ¿no? Exacerbada. Y pues bueno, yo decía, bueno, no tiene que ver con el vecindario, más bien parece ser algo que permea en el modo de ser de los sujetos, ¿no? En muchas ciudades, ¿no? Entonces un poco ahí creo que podrían sentar como ciertos datos. Pues bueno, básicamente ahí yo pensaba que parte de lo que genera todo esto es lo vemos expresado en el linchamiento, ¿no? Para volverlo a aterrizar, ¿no? Y decía, bueno, pues es que en el linchamiento vemos un desamparo en tres ámbitos, ¿no? Jurídico, porque precisamente no se respeta esta presunción de la inocencia, ¿no? Un desamparo de los linchados. De los linchados, ¿no? Porque precisamente no hay esta presunción de la inocencia, ni se respetan ciertas garantías del proceso, ¿no? Del proceso mismo. Del proceso penal mismo, a eso me refiero. Entonces, bueno, por un lado es este desamparo jurídico, también es el desamparo imaginario, ¿no? En el que justamente por ser un hecho estigmatizado, o por ser un sujeto etiquetado, estigmatizado,
pues pareciera que no hay otras posibilidades de ser, ¿no? Uh-huh. Hay un libro que me gusta mucho que es de Didier Eribon, justamente habla como habla sobre lo minoritario, ¿no? Pero uno lo puede extrapolar a estos temas y Eribon en algún momento dice, ¿no? Una vez que el sujeto es arrojado a este no lugar de lo minoritario, ya no puede ser otra cosa, ¿no? Eribon en su tema dice, bueno, pues el que es gay y no es las muchas otras cosas que también puede ser, ¿no? Que también puede ser un profesionista, que también puede ser un amigo, un hijo, un padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que todo eso se inclina, se reduce justamente a su sexualidad, ¿no? Entonces creo que acá sucede un poco lo mismo, ¿no? El que es acusado de secuestro no es nada, no es otra cosa más que secuestrador, ¿no? Aquí un poco me parece que lo veíamos cuando pues, se confirma que no hay antecedentes penales con los hermanos Corrado Molina. También se desestiman las acusaciones desde un principio con la empresa, ¿no? Y pese a eso, una vez puesta en marcha la maquinaria que dice que son secuestradores y no hay más, ¿no? Claro. Y por último, la parte de mejora, ¿no? Como un desamparo de mejora. Y yo decía, bueno, pues el que es linchado en gran parte de los casos se le despoja de convertirse o de llegar a ser uno igual al que lo está acusando, es decir, un sujeto que se puede reinsertar, ¿no? Pensando en este caso de que la acusación fuera verdadera, pensando en un sujeto, es decir, es como de ya no tiene... Está perdido. Ya no tiene remedio, está perdido, ¿no? Precisamente aquí es donde entran estos discursos punitivistas de bueno, pues la cárcel es una puerta giratoria en la que entran y salen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como... Y que es escuela de delincuentes. Es la universidad de delincuentes, ¿no? Que ahí mejoran las estrategias. Entonces yo decía, bueno, pues también hay este desamparo en torno a una posible mejora, ¿no? Es decir, el sujeto linchado es un sujeto estigmatizado y que es inconvertible a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí operaba como en estos tres procesos. Y sí, así era como pues como estas son como un par de cosas que me parecieron como bastante importantes. En el caso, no sé si tengas algo más, como algo que te haya dado curiosidad, yo qué sé, quieras profundizar. Pues a mí simplemente me quedo como con estas palabras que mencionas en el trabajo, que bueno, en realidad creo que el tema da para mucho más y salen un montón de otras temáticas que son interesantes, pero también serían inagotables en este espacio. Pero bueno, yo quería pensar en esto de que se coloca el acento en la injerencia del estigma, la desviación y los efectos de la masa como procesos clave que acompañan a los linchamientos y que sitúan a los acusados en un desamparo social que difícilmente les quitará la etiqueta de enemigos, que es lo que venías señalando en este momento, y que de alguna manera está motivado en varios casos por el rumor o clichés sociales que llevan que usualmente conlleva la ejecución de un castigo. Fíjate, ahí mi error, iba a poner de un castigo ejemplar, que ya será en otro momento hablar de esto, pero más bien se trata de un castigo espectacular y reminiscente del suplicio. Es decir, de alguna manera entiendo que también en el linchamiento es importante que sea público y que sea una especie de ejemplo
Por eso un poco pensaba en el castigo ejemplar y espectacular que conlleva este tipo de violencia, ¿no? Es decir, si tú vienes, como incluso en las calles, ¿no? Vemos algunas pancartas, algunas zonas que dicen, si eres rata, aquí te vamos a linchar, ¿no? Y como que tiene que ser demasiado visible justo para que no a nadie más se le ocurra meterse, ¿no? Un poco como en esto que leía al principio, decía, bueno, para que a nadie se le ocurra meterse con este lugar, ¿no? Con este pueblo, con esta ciudad, con esta comunidad, como quiera llamársele. Sí, justamente esta parte de... Ahí te digo, eran como de las cosas que a mí me empezaron a saltar cuando veía como algunos artículos respecto al linchamiento que decían que buscaban como la muerte, ¿no? De los acusados, y yo decía, bueno, pues es que buscas la muerte, pues hay mil maneras de matar de forma sencilla, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos en el linchamiento, no? Pues en realidad esto sí. Vaya, la violencia no es funcional, es más bien expresiva en los linchamientos, ¿no? Como diría Rita Segato. Sí, justamente es una violencia expresiva. Y dije, en todo caso lo que buscan los linchamientos es, yo y lo sigo pensando, ¿no? No es la muerte, es más bien el castigo instrumentado a través de la exposición, ¿no? Que esta exposición puede llevar a la muerte, sí, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, yo hice un estudio sobre el 2022, ha crecido, ¿no? Respecto al 2021, 20, 19, ha crecido, pero ha sido mínimo, ¿no? Te estoy hablando que la mortalidad de los linchamientos es en el 13% de los casos hasta el 2022. Habrá que ver qué está sucediendo en estos meses, ¿no? Pero en realidad es un porcentaje, pues sí, muy drástico, pero relativamente bajo, ¿no? Uh-huh. Y que te digo, para mí expresa o apoya esta conclusión de que la violencia, el linchamiento, o que el linchamiento es un castigo que tiene que ver más con la expresividad, con la exposición, uh-huh, que con la muerte en sí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí... Y con el sufrimiento, ¿no? Sí, ahí hay un texto de Marta Nussbaum, si no mal recuerdo, que habla sobre el hecho de... se me fue, pero hace referencia a que hay a que pareciera que existe esta demanda de las supuestas víctimas, no al simple resarcimiento, es decir, no a que me haré las condiciones para que yo ya no sufra aquello por lo que pasé, que muchas veces es imposible y que en sí mismo ya es un tema, el hecho del resarcimiento, ¿no? Sino infligir, ¿no? El mismo dolor o lo mismo o más de lo que tú me hiciste pasar, ¿no? Entonces sí, en el linchamiento esta parte es muy muy manifiesta. No se busca el resarcimiento, ¿no? Prima la venganza, prima la exposición, prima pues sí, como decirlo, lo espectacular, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo esto, sin embargo, ahí era como, y fue como de las últimas cosas que dejé pendiente, pues es posible gracias a que es un fenómeno colectivo, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues el hecho de que existe un anonimato, ¿no? Entre comillas, también hay sus matices, el hecho de que hay una rapidez en la formación de este tumulto, ¿no? Y a la vez en su desvanecimiento y por ende la fuerza, ¿no? La fuerza avasalladora, diría Monsiváis, que se le otorga a esta, pues sí, que puede llegar a tener una masa de personas, una masa que se compone de 10 personas si quieres, ¿no? Ahora imagínate 50, imagínate 20, es imparable,
es imparable, ¿no? Y también hay por último, y pensaba, tiene que ver mucho con la psicología de masas en términos del rumor y cómo se conforma, ¿no? Ahí, por ejemplo, Le Bon, a mí me encanta ese texto de psicología de las masas, de Le Bon, porque dice que él no se lo pregunta así, pero un poco yo para cuando hacía mi lectura decía, bueno, a ver, ¿cómo es que opera el discurso en las masas, ¿no? Y decía, bueno, hay algunos elementos, ¿no? Y dentro que son como bastante constantes, ¿no? Uno de ellos que es la repetición, ¿no? Decía, o sea, siempre con la masa o ante las multitudes, ¿cómo se debe de actuar o cómo es que se debe de edificar un discurso? Pues siempre, ¿no? Como bastante sencillo, reiterativo, repetición. Y es lo que se queda, ¿no? O sea, tú piensas, por ejemplo, en los discursos, en algún discurso público y siempre hay alguna frase que se repite, ¿no? O algún par de palabras, y qué es lo que se queda, ¿no? Y después no sabes ni por qué, ¿no? Y dices, bueno, pero lo repitió tanto que eso es lo importante, ¿no? Que en este caso fue la palabra secuestrado, ¿no? Y aíslas todo lo demás, con lo que te quedas es secuestrador, y punto. Entonces, bueno, también en cómo se construye el recurso el rumor a través de la repetición y la aparente simplicidad es un hecho que solo ocurre en masa. Pues bueno, pues sin duda un tema bastante amplio que por supuesto no se agota aquí, que da para hablar muchísimo más, que no se ha agotado tampoco en los diferentes trabajos que se han elaborado a partir de este fenómeno, no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde otras perspectivas como la psicología, pues sí, desde la psicología o desde la sociología. Y bueno, pues en realidad nosotros estaríamos cerrando este primer espacio. La primera parte que leí, el fragmento que leí, que es parte de este cuento que ya veníamos hablando al principio, va a estar el enlace directo en la caja de descripción del video. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify con el nombre Desbordados. Y así mismo el trabajo de mi compañero Roberto se podrá encontrar. Pues sí, en realidad este trabajo, insisto, ya tiene como un tiempito, pero ha sido como uno de los temas recurrentes. En concreto, sin embargo, esta investigación pues la pueden encontrar ahí en Tesis UNAM. La encuentran fácilmente como casos encuestadores. Pues bueno, estaría muy cool tener una recomendación, alguna idea, alguna propuesta. Pues bueno, pues sería básicamente eso, ¿no? Un lugar donde la puedan localizar. Claro, muchas gracias, Roberto. Igual el nombre completo de la tesis lo vamos a dejar en la caja de descripción. Se llama Caso Encuestadores, entre el estigma y la masa, una aproximación psicosocial del linchamiento. Pero igual lo vamos a dejar en la caja de descripción por si a alguien más le interesa ahondar un poquito más, pues igual tener su propia perspectiva acerca del fenómeno. Claro. Y bueno, seguir dialogando, que es lo importante. Vale, súper. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por compartirnos. Nos vemos, Laura. Un poco de tu tema. Gracias a todos por llegar hasta acá. Y pues nada, anuncios parroquiales. Creo que tu tema. El próximo capítulo será mi tema de investigación, recientemente salido del horno. Sí. Que bueno, para no ahondar más en este momento, bueno, es acerca del feminicidio y las significaciones que las mujeres le damos al fenómeno. Ya, muy bien. Seguro va a salir bastante, ¿no? Y seguro. Con este tema de la violencia
Que no nos deja. Que no nos deja. Y pues bueno, ya buscaremos después quién más se quiere sumar. Pero pues bueno, de momento sería todo. Y pues nada, que descansen, que tengan un día, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego.